Hola, no sé si ahí apareció uno. Muy bien. No, sacame por favor todo sonido porque se escucha fuerte. Ya sé. Gracias. ¿Se Ahí escucha está. ahí? Sí, estoy con gente además ahora, No hay ya sonido. estoy en vivo. Sí. Bueno, Hola Agustín, ¿cómo estás? Bueno, todas las preguntas o cuestiones sobre el trabajito ese, que es básicamente para que no se duerman, para que estudien, para aprender, digamos, no es que los estamos evaluando ni nada por el estilo, aunque es obvio que uno de alguna manera se forma un concepto, digamos, de un grupo de gente, ¿no? Es así, y creo que es necesario, porque si no uno se lo forma en clase. De esta manera, en 2, 3 semanas, vamos a ver todo lo que hayamos visto hasta ahora, tranquilos, y bueno, post pandemia tomaremos el parcial, pero ustedes van a estar mucho más al día, digamos así, ¿no es cierto? Y nosotros también lo vamos a conocer un poco. Sería como una especie de repaso en el cual todavía faltan algunos detalles, tengo que decirle a qué mail le van a mandar cada grupo su trabajo y después se van a ir agregando 2 veces más, otras 6 preguntas más o menos cada vez, una cosa por el estilo, cada 5 días, 6 días. Les pido que no por eso abandonen las clases en lo más mínimo, lean, etcétera, porque esto es como un repaso, son cosas que ya más o menos supongo yo que vieron. Bueno, y me dice Ezequiel que se escucha y se ve bien. Bueno, y yo a ustedes lo veo muy bien si escriben, así que mejor. Bueno, hoy empezamos la segunda parte del curso. La primera parte vimos historia política y vimos, digamos así, los principales puntos, lo que podríamos llamar la filosofía política, ¿no es cierto? Que es el bien común, que es el Estado, que es el poder como tal, ¿está? Todos los puntos más estáticos, por llamarlo de alguna manera, o de filosofía política. Y al mismo tiempo lo más dinámico que vimos la historia, y vimos la historia encarándola desde la construcción de la república, de la democracia, de la participación popular y ciudadana, como ya se habrán dado cuenta de sobra que lo hicimos así. Bueno, ahora vamos a encarar también turnándonos una clase y otra, y más allá de quién lo dé, en alguna iremos viendo teorías políticas eh, que tienen más que ver al estilo liberalismo, marxismo, neoliberalismo, populismo, desarrollo, globalización, tecnocracia. Bueno, lo que todavía hoy está dando vueltas, si bien arrancamos un poco más de atrás, arrancamos desde el Estado liberal, por decirlo de alguna manera, y después vamos a marxismo. Eso por un lado, o sea, las teorías políticas más actuales, ¿está? O por lo menos que siguen dando vuelta hoy en día. Y por el otro lado vamos a ver la dinámica política, o sea, cómo es que funciona hoy el Estado, ¿eh? Cómo es que funciona hoy el Estado, o sea, ya salimos de la parte, lo que podríamos llamar la estática política, no sé quién se admira tanto, quién llora, bueno, ya los voy a descubrir, para ir a la dinámica política. En realidad, todo lo que hicimos hasta ahora, lo que nos fue armando nuestra cabeza fue el concepto de república, que vamos a profundizar hoy, para la vez que viene ya empezar con lo que es la democracia propiamente dicha. Ahora, los conceptos y la historia no es que desaparecen, no desaparecen, o sea, si la filosofía política es filosofía política de verdad, está hecha sobre los hechos, o sea, sobre los hechos uno piensa, y entonces ahora la vamos a tener que ver en esos hechos prácticos y dinámicos, si bien no vamos a dejar de reconocer las situaciones fácticas que se dan, obviamente. Eh, y todo ese bagaje histórico que ustedes llevan de lo que fueron viendo les va a permitir entender en alguna medida las ideas políticas actuales, porque vimos muchos autores políticos de una manera o de otra, todas las ideas políticas entonces actuales y incluso hacer una perspectiva de futuro, como hicimos con el tema del coronavirus, esa charla, ¿no es cierto? Entonces, hoy es el tema de
de la República, hay un articulito que tienen ustedes por ahí, que está publicado en un librito mío que no se los di, con la patria al hombro. Bueno, se llama En búsqueda de la República y se lo tienen en su drive. Con ese articulito yo lo voy a comentar, digamos así, porque hoy lo releí y me sorprendí gratamente de lo que escribí hace ya un buen tiempo. La idea central es que la República es una meta por alcanzar, es un ideal que en cada época se va encarnando de una manera diferente. Y el peligro actual, dice, el peligro posmoderno es un ágora vacía de la problemática pública, con individuos ocupados solo de sus cuestiones privadas, en la que incluso la política pasa a ser una búsqueda narcisista y no un servicio comunitario. Eso lo dice Bauman, En busca de la política, se llama el libro, un libro muy lindo de Bauman, mucho mejor que Los líquidos. Bueno, o sea, que de alguna manera esté vacía la discusión y que la discusión no sea sobre lo que realmente pasa, sino sea una discusión de esa que uno ve muchas veces en los medios, que ve incluso en las redes, en las cuales muchas veces se discute sobre lo que se discute, que se discuten, no se sabe bien que se discute, digamos, se discuten, yo soy blanco, yo soy negro, pero pareciera como que los temas más de fondo no llegamos a tocar el hueso ni a involucrarnos. No digo que sea necesario para esto ser un politicólogo, ni mucho menos, sino simplemente tener un poco de sentido común, digamos, no dejarse enroscar por cualquier cosa que anda por ahí. Entonces, es como una especie de ágora en la cual no se discute, en realidad, no se discute, sino que simplemente me gusta, no me gusta, que sí, que no, que blanco, que negro, o son mensajes publicitarios, y entonces es un ágora vacía. El ágora, se acuerdan los griegos, se reunían a discutir cosas concretas, reales. Bueno, eso a veces hoy se nos escapa de las manos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la política entra en una época de espectacularidad, una época en la cual el mensaje tiene que ser tipo televisivo, y si no hay alguna cosa que a uno le llame mucho la atención y a uno lo mueva, no pareciera que no hay mensaje, ¿no es cierto? O sea, la política toma el estilo de la animación, la política, la docencia, si un docente no es movidito y qué sé yo, parece que no podemos ser capaces de escuchar un rato pensar a alguien. Lo único que importa es captar la atención. Obvio que es fundamental captar la atención, pero para decir algo. Porque si captamos la atención para no decir nada, mejor no digamos nada y ya está. Sigamos con nuestra vida privada y se acabó la historia. Entonces, el tema es repensar lo que nos fueron dejando los sucesivos autores y épocas que fuimos viendo como paso previo a pensar la República para hoy, digamos, como es hoy. El primero que piensa el tema de la República propiamente dicha, aunque no se llame así su libro, sino sea la traducción, es Platón. ¿Se acuerdan el libro de Platón? La República. En la República es una sociedad idílica, digamos así, una sociedad perfecta, una sociedad equilibrada, una sociedad justa, es una sociedad con armonía para Platón, armonía entre las clases sociales, bueno, una serie de cuestiones que plantea, ¿no es cierto? Pero hay un ideal que es clave, que es el ideal de justicia, y el ideal de justicia está en que cada uno, cada miembro de esa sociedad, realice aquello que está llamado a realizar, que termine dando una cierta armonía social. Esa es la justicia como valor, digamos así. Hoy la justicia se nos presenta a nosotros más como indignación, como una gran bronca interior. Me acuerdo cuando estuve con ustedes las primeras clases, les preguntaba si se sentían representados y todos me decían que no. Encontré uno que dijera, me siento representado por alguien en el Congreso. Y sin embargo, discutían de política y se enojaban con la política. O sea, lo que había más era una indignación. Bueno, lo que tenemos que aprender de los griegos es, en primer lugar,
o si ustedes quieren, Platón, pero también de Aristóteles y del Ágora ateniense, etcétera, es la participación, pero también la búsqueda de la justicia, como ideal principal, digamos así. De los romanos es interesante lo del tema de los romanos y la república, porque nos dice que sin instituciones políticas estables, no se llega a la justicia. ¿Mm? Los romanos por ahí no le suman teoría, demasiada teoría, Cicerón, algún otro, pero quiero decir, en general no tienen una elaboración política tan importante como los griegos, pero le suman este concepto que más que un concepto es una realidad encarnada de las instituciones reales, políticas y jurídicas, y el tema del cursus honorum, etcétera. O sea, como que hay que revestir ese primigenio ideal democrático que tuvieron los griegos en Atenas, como de un traje institucional que le da solidez. Justamente cuando cae esta solidez viene el imperio y obviamente desaparece la república, ¿no es cierto? Siempre los imperios, olvídense de propiamente la república. Pueden parecer una república hacia adentro, como de hecho Roma lo parecía también, pero no son una república, son imperios. ¿Mm? A veces tienen dos estándares, o sea, para los ciudadanos una cosa, para los de afuera otra. Y eso pasó siempre en la historia y sigue pasando hoy en día. Los imperios son repúblicas para ellos, no son repúblicas para los demás, lo cual obviamente es una enorme contradicción. Si pensamos dentro de esta línea que estamos viendo en el cristianismo obviamente que le lega todo el tema de la dignidad de la persona humana y el tema de el límite al poder del Estado, en una palabra, lo privado o lo religioso o el espacio social entre el individuo y el Estado o el poder político, la posibilidad de tener las propias opiniones, el que Dios es el que da el poder, al César, pero que al mismo tiempo son ámbitos separados, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. O sea, es algo, no es perfecto, no es claramente un ideal republicano, pero coadyuva en cuanto a una cuestión que quizás sea metapolítica, porque es religiosa, obviamente, pero en Occidente va a acompañar la historia hasta hoy, digamos así, ¿no es cierto? Eh, es interesante, tanto San Agustín como Santo Tomás, que hablan del tema, San Agustín lo hablan como el orden y la paz, el fin del Estado, y Santo Tomás como el bien común. No están hablando específicamente, Agustín habla de la República, sí. Santo Tomás no habla específicamente de la República. Dice que el mejor régimen de gobierno es aquel en el que están incluidos todos los principios, digamos, ¿no es cierto? El principio del uno, de pocos, de muchos. Y siempre la clave de cualquier gobierno que sea, en última instancia, es buscar el bien común. Si lo traemos al día de hoy, buscar el bien común no parece ser precisamente un ideal. O sea, estoy diciendo que además del ideal de la justicia, además del ideal de las instituciones jurídicas, además del ideal de los derechos humanos, tiene que haber un ideal de bien común, tiene que haber un ideal de buscar no el bien total como sumo más utilidad numérica, ganancia, dinero, es muy importante, obviamente, sino que el bien común es algo más que eso. Es que las personas puedan desarrollarse. ¿Se necesita lo económico? Obviamente. ¿Alcanza solamente con lo económico? No. ¿Eh? Es el conjunto de las condiciones para que las personas y los grupos puedan alcanzar su plena realización. Muy bien. Esto se va a concretar, por decirlo de alguna manera, en las sociedades medievales italianas, que después continúan durante el Renacimiento, las repúblicas italianas, de alguna manera están imbuidas de todo esto que estamos viendo hasta ahora como ideal, el Estado de Derecho inglés, más adelante, si bien con un rey, para que vean que no es necesariamente democrático, necesariamente no es una república, y después en toda la concepción de Suárez y también de Rousseau, de alguna manera, de que el poder viene del pueblo. ¿Tá? Suárez viene de Dios al pueblo y del pueblo al gobernante, y Rousseau
directamente del pueblo, no se transfiere, ¿eh? Pero bueno, en la práctica todos sabemos que se transfiere y queda como principio de legitimidad que el poder viene del pueblo, más allá de lo que hayan escrito en finito, digamos así, ¿no es cierto? Eh, Acá yo me hice unas preguntas en su momento, ¿cómo fundar el poder en un Dios en el que pocos creen? No todos nosotros, ustedes, no, yo sí creo en Dios, pero no todos ustedes creen seguramente, o no saben, ¿eh? Es la verdad, es su conciencia. ¿Cómo abandonarlo? Preguntó, sabiendo las consecuencias terribles que ello ha generado en estados totalitarios o relativistas. Porque también si se abandona toda idea de trascendencia, ¿qué es lo que sostiene todo el aparato? ¿Qué es lo que sostiene las instituciones en última instancia? ¿Qué es lo que sostiene la dignidad de la persona humana? ¿Está? Y él sigue siendo lo que vemos en Suárez, en Locke, el principio de resistencia a la opresión sigue siendo un ideal, sigue existiendo hoy en la República, yo creo que sí, pero bueno, son los temas que nos estamos planteando, ¿no es cierto? ¿En qué supuestos? O sea, solamente contra el Estado, por ejemplo, no puede haber otro tipo de dictadura, no puede haber una dictadura tecnológica, no puede haber una dictadura médica de científicos, no puede haber una dictadura de mercado. No digo mercado en el sentido de que todos van y compran, ¿eh? En el sentido de 5 o 6 empresas que manejen todo, concretamente. Es un monopolio, lo contrario al mercado en realidad. Pero bueno, o sea, pueden existir este tipo de dictaduras y obviamente que sigue existiendo en nuestra república como ideal el principio de resistencia a la opresión que va a ir cambiando en cuanto a quién es la contraparte, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Eh, El concepto moderno de república es donde ya existe la separación de poderes, la independencia del poder judicial, un parlamento con representación ciudadana, está tanto en Inglaterra, en Francia, como en Norteamérica, América del Norte. Estos son los principios elementales que obviamente nos siguen. Dice Alain Touraine que es imposible de calificar como liberal desde ningún punto de vista, que si no hay esto no hay democracia y obviamente que tampoco hay república, no hay la menor duda, digamos, ¿no es cierto? Eh, Ahora, ¿alcanza con garantizar esta libertad negativa o hay que ir por más, digamos así? ¿Está? Eh, 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 Porque hay algunas concepciones, o sea, estas 3 revoluciones muestran sus límites muy rápidamente, digamos. En Inglaterra sabemos que viene un proceso económico con una explotación brutal, que fue la revolución industrial, muy interesante en sus resultados económicos finales, pero por el camino no fue precisamente una joya, digamos así, ¿no es cierto? Incluso fue un imperialismo también muy fuerte. En Norteamérica, la declaración de independencia, pero después le llevó 80 años llevar al reconocimiento de los negros como personas y no como esclavos, y les llevó mucho más, 200 años y todavía siguen, digamos, ¿no? Pero bueno, o sea, eh, no alcanza a veces con simplemente la Constitución o reconocer derechos. En Francia, todo muy linda, la Declaración de Derechos, tiene un origen, si ustedes quieren, en principios suprapolíticos o religiosos, tiene otro origen en el iluminismo, en principios puramente humanistas, pero en la práctica, en la realidad, la Revolución Francesa se come a todos sus líderes, el terror mata a cuántos ciudadanos, 50.000, cuántos murieron en la guillotina. Lo mismo que le hicieron y otro montón más. O sea, la práctica no alcanzó con reconocer derechos. O sea, no alcanza con una declaración. Tiene que ser algo que está mucho más metido adentro, que tiene que estar en la cultura. Y después viene toda una crítica muy fuerte a la República, solamente entendida como límite, que nos lleva al constitucionalismo social, nos lleva a que no alcanza con garantizar una libertad si esa libertad no es para algo. O sea, yo tengo libertad de viajar y no puedo viajar, ¿para qué quiero la libertad? Yo tengo libertad de estudiar, de aprender y nadie me enseña, ¿qué hacemos?
¿eh? Entonces, el constitucionalismo social busca algo más que declamar la igualdad y la libertad y la fraternidad, sino llevarlas a la práctica. Y acá muchas veces, como cada uno se va quedando en algún punto, ¿no? Algunos son institucionalistas, otros son puramente democráticos, tipo Atenas, otros son liberales y se quedan ahí, o sea, en el liberalismo político puro, y no se animan a dar el pasito del liberalismo social. Fíjense, hoy Suecia, por ejemplo, los países nórdicos en general, pueden responder mejor a esta pandemia porque han tenido instituciones sociales muy fuertes en el tema de salud. Y eso no hay duda que eso garantiza derechos, garantiza el derecho más importante, que es el derecho a la vida. ¿Está? Y después vino una época en nuestro país es muy claro esto, no quiero decir ahora, una república aristocrática. Es una república de pocos, no de muchos. República es república de todos, pero bueno, res pública, cosa de todos. Empieza casi siempre por una república aristocrática hasta que se amplía mediante la educación universal, heredera del liberalismo nuestro, de Sarmiento, de Roca, de toda la generación del 80, y al mismo tiempo del federalismo, aunque sea teórico, pero hubo federalismo, la ocupación de los espacios del país, ¿eh? Eh, y sobre todo se pasa de la república aristocrática a la república democrática, además de con la educación universal, con la sanción de la ley Sáenz Peña, que hace un sufragio universal, y con la sanción de la ley que permite votar a las mujeres en igualdad de condiciones a los varones. No voy a decir que con bajar la edad de 18 a 16 se amplía la democracia, porque creo que la democracia y luego la república también tiene límites racionales, que es cosa de todo, pero los que son todos tienen que entender de que están participando, y creo que un chico de 16 no entiende. No termina de entender ni remotamente que vota, le pregunta al papá y hace, bueno, pero, o sea, tampoco el exceso parece ser lo más razonable. Pero sí, obviamente, que participen todas las personas a partir de una determinada edad, que participen varones y mujeres, que participen absolutamente todos. Esto es la república, ¿eh? No es la democracia, esto es la república, que participe, la cosa de todos, porque cuando es de todos, se apoya en la cultura, es mucho más firme. Las instituciones que se crean y que la revisten son más firmes. Y acá empiezan lo que se llama las libertades positivas. No es que solamente vino acá con el populismo, el peronismo, eso es mentira. En todo el mundo fue el mismo proceso, ¿está? El tema de los derechos sociales, los derechos al trabajo, el derecho a la protección de la familia, a la vivienda. Uno podría decir que son puramente declamativos como derechos, lo que en alguna medida es cierto, pero no son tan declamativos porque en la práctica todos los estados lo ponen como fines, lo ponen como parte del bien común que hay que lograr. Entonces, no son puramente declamativos. Últimamente, casi todos los estados suman los derechos de tercera y cuarta generación, los derechos ecológicos, los derechos eh, de tipo, digamos así, de defensa de los grupos sociales, derecho al desarrollo, defensa de la información personal, todo eso es república. Ahora, de todo eso que estamos diciendo, hoy tenemos que armarlo a nuestra manera, con los ideales y la encarnadura que le podemos dar hoy. ¿Está? Por ejemplo, la justicia distributiva o social es solamente un tema del Estado. Seguro que es un tema del Estado. ¿Se llegó a la justicia social o se llega siquiera medianamente mediante la mera actuación del Estado? ¿O también es un campo de iniciativas personales y sociales? Porque si la persona no está comprometida, pareciera o sea, parece ahora después voy a profundizar sobre eso, dejémoslo un poquito. Eh, O sea, el Estado social de derecho es algo más hoy en día para mí que, o sea, supera lo del Estado liberal, pero también supera al viejo Estado social de derecho para ser un Estado, digamos, una república, yo les diría, que se apoya en la cultura de un pueblo y que ese mismo pueblo es el que
la genera, la cocina y la maneja, más allá incluso de los gobiernos, más allá incluso de los partidos, etcétera, ¿no es cierto? Y termino con una frasecita: la solidaridad es, en primer lugar, termino esta parte, que todos se sientan responsables de todos. Por tanto, no se la puede dejar solamente en manos del Estado. Mientras antes se podía pensar que lo primero era alcanzar la justicia y con la gratuidad venía después como un complemento, hoy es necesario decir que sin la gratuidad no se alcanza ni siquiera la justicia. Junto a la empresa privada orientada al beneficio en los diferentes tipos de empresa pública, deben poder establecerse y desenvolverse organizaciones productivas que persiguen fines mutualistas y sociales. ¿Está? O sea, dar espacio a las iniciativas sociales, personales, más allá de lo que conocemos como Estado, que en general tendemos a pensar que es el gobierno, y lo que conocemos como mercado, que no es lo que nosotros entendemos normalmente, la concurrencia de todos en la compra y vender, sino las grandes empresas. Más allá de eso hay que dejar un espacio para lo personal, digamos así, lo social también. Me gustan algunas cosas que dice el documento de Aparecida, unas cosas que dijo el actual Papa Francisco. Dice: sentimos un fuerte llamado para promover una globalización diferente que esté marcada por la solidaridad, por la justicia, por el respeto de los derechos humanos. Vemos con preocupación el acelerado avance de diversas formas de regresión por vía democrática que en ciertos casos derivan en régimen de corte neopopulista. No basta una democracia puramente formal. Una democracia sin valores como los mencionados se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo. O sea, y dice después más adelante, una democracia verdadera y estable no puede existir sin justicia social, coma, sin división real de poderes y sin la vigencia de Estado de Derecho. Las tres cosas. ¿Por qué vivimos separando todo? Difícil de entender, ¿eh? Estas contradicciones las vivimos permanentemente en la Argentina, todos los días. Así que bueno, en esta etapa que vamos a ver cómo es el funcionamiento concreto de los distintos órganos de la República reales, los partidos políticos, ahora vamos a ver un poquito más, nos vamos a interesar por esa dinámica de la realidad política dentro del marco de una república y dentro de un ideal democrático también, de un ideal en el cual participamos todos y elegimos todos a nuestros gobernantes, pero con instituciones jurídicas y no solamente como un límite, sino además para llegar a la realización lo más plena que se pueda de la justicia y del bien común. Ahora, acá hay una visión en general como que el bien común es una cuestión del Estado. El bien común es un tema del gobernante y, bueno, quizás de los partidos, y no se la ve como una obligación personal la búsqueda del bien común. Sin embargo, es obvio que el sujeto, ustedes o yo, contribuyen o destruyen ese bien común. O sea, no es el bien del Estado el bien común, es el bien de todos, el bien social, las condiciones en las cuales podemos desarrollarnos. Entonces, lo primero es que el sujeto se comprometa en la construcción de este bien común. Es lo primero, lo primero. O sea, la persona vive en una sociedad política, como decía Aristóteles, si no, o sos un animal o sos un dios, ¿no? Una bestia. Decía, bueno, una de las dos posibilidades. Como ni ustedes ni yo no somos ni animales ni dioses, vivimos en una sociedad política. Y lo que hacemos con nuestra actitud personal construye o destruye esa sociedad política. Es indefectible. Si solamente pensamos en nosotros, destruimos. Si solamente pensamos en el Estado, también. El bien común no es el Estado, es la propia realización, pero al mismo tiempo una realización que haga posible la realización de los demás.
y incluye, en primer lugar, nuestro propio compromiso. O sea, no solo vamos a tratar de estudiar qué es la República y cuáles son los procesos, digamos así, de la política real, sino a ver cómo nos podemos comprometer en ello, porque si no estamos dando clases de, no sé, de astrofísica. Esto no es astrofísica, es política. ¿Tá? Teoría, pero es política también, teoría política. Eh, los sujetos, en definitiva, son los que dan o quitan poder al gobernante. Son, o sea, la abstención como tal es imposible. O sea, uno suma o resta. El que se abstiene resta. No, no hay vuelta. Si usted dice, yo a mí me interesa la política, no me interesa. Bueno, lo siento, pero vivís en una sociedad política. Te guste o no te guste, sumás o restás. ¿Cómo? Mediante tu opinión, mediante tu laburo, mediante tu voto. Si no votás también estás ayudando a uno u otro. En definitiva, estás dando o quitando legitimidad al gobierno. En, en definitiva, esto se mide por si obedeces o si no obedeces. Por eso yo insisto tanto con la resistencia, con el derecho de resistencia. Si obedeces, estás dando legitimidad y está bien, un gobierno tiene que tener legitimidad, tiene que poder gobernar. ¿Está? Y en un sistema republicano hay normas, hay reglas que hay que bancárselas, gane quien gane. Ahora, o sea, los pueblos tienen el gobierno que se merecen, eso no hay duda, porque los que dan o quitan legitimidad son las personas, todas. Aunque digan, a mí no me gusta la política, a mí me da asco, a mí no sé qué, no importa. ¿Está? Estamos ahí todos en el mismo barco, aunque no quieran estar en el mismo barco, algunos crean que pueden andar en un remo, a remo, en un barquito chiquitito. Eso no existe. No hay ninguna posibilidad de no participar de la cosa pública. Todos estamos ahí, todos ponemos a favor de todos, o todos sacamos y dejamos una ágora vacía llena de nada, o directamente, tipo, no sé, las películas que uno ve muchas veces, todo destruido, el Líbano, estoy pensando, esas películas de pobre del Medio Oriente, ¿no? Todo. Pero son muy gráficas, ¿no es cierto? Un desierto y todas las casas destruidas, en Yugoslavia, en la época de las guerras que hubo hace no tanto. Muy bien. Ahora, hay sujetos activos, más activos, que salen de este compromiso personal, digamos, de votar, que es el mínimo, votar, opinar, decir, dar legitimidad, quitar legitimidad, opinar en las redes sociales. Bueno, hay sujetos activos en la vida comunitaria. Hay sujetos que van más allá de esta participación puramente personal. No necesario, de alguna manera todos estamos llamados a ser referentes, ojo, ¿no? Pero por ahí, bueno, nos podemos quedar en nuestra familia y punto. Ahora, hay lugares donde, digamos, si el poder es, en definitiva, la construcción del bien común, para el cual nos valemos del mando y la obediencia como una herramienta, todo lo que construya bien común es política. O sea, los clubes, las organizaciones intermedias, no podemos decir que ahí se haga propiamente, las familias, no podemos decir que ahí propiamente se haga política porque es obvio que la relación de mando y obediencia podrá existir o no en un club, pero no es lo central. En un club de rugby lo central es el juego, tendrá su comisión directiva, tendrá sus internitas, tendrá sus cosas, pero no se especializan en el manejo del poder, mucho menos. Ahora, si es la sociedad la que construye el bien común, los sujetos activos que construyen ese bien común muchas veces no son ni los de más arriba, porque están en general ocupados de sus cosas privadas, ni tampoco son los del más abajo, como se nos hace creer desde el marxismo, simplemente porque tienen que dedicarse a ver cómo si logran llegar a fin del día, no digo a fin de mes, lamentablemente. O sea, la parte media de una población es la que más poder real construye, porque es la que crea la cultura de un pueblo. Estoy hablando de profesores, educadores, maestros, docentes, dirigentes barriales,
artistas, profesionales. ¿Tá? Nosotros somos los que creamos el bien común social. No, no lo crean los políticos como tales. No lo crean los más pobres. Las revoluciones nunca las han hecho los pobres de los pobres. Esto lo tenían bien claro, pero bien claro. Le voy a poner tres referencias bien distintas. Alexis de Tocqueville, cuando va a Norteamérica, dice, esta es una verdadera democracia porque hay una democracia orgánica. Porque acá donde yo estoy, donde estaba visitando Norteamérica, hay miles de instituciones, de asociaciones, esto es fuerte, la sociedad es fuerte, y entonces nadie se la va a poder llevar puesta. Alain Touraine, exactamente lo mismo, la importancia de la cultura, que es un autor bien actual, ¿eh? La importancia de la cultura, si bien detesta el comunitarismo, la cultura que se cierra, ¿no? Y el Khmer Rouge, ¿no? Gobernaban en Camboya, llegaron estos grupos así medio tipo Sendero Luminoso, muy una izquierda así media muy cebada. ¿Qué hizo el Khmer Rouge cuando llegó a Camboya? 10 millones de personas, mató 2 millones. ¿A quién mató? Mató a profesores, educadores, curas, evangelistas, gente que cantaba en los coros, a todos los que podían generar bien común, según ellos los burgueses. Pero, ¿por qué los mató? Porque generaban, porque tenía claro una cosa, eran los que generaban cultura. Si no, no podía cambiar ese pueblo. Stalin hizo lo mismo en su momento, ¿eh? Stalin hizo exactamente lo mismo. O sea, mató a la parte media de la población, porque en definitiva la que crea cultura. Y nosotros vamos a decir, es la que más poder a largo plazo tiene, no en el corto, eso no hay que engañarse, porque el poder en el corto plazo no le pertenece, obviamente, pero sí en el largo. Bueno, ahí me están avisando que me quedan 5 minutos. Gracias, Santiago. Eh, ahora, finalmente hay una tercera posibilidad que es involucrarse de manera política propiamente dicha. ¿Tá? O sea, bueno, parece que no me va a dejar en paz. Ya te dejo, 5 minutos. La clase política. ¿Tá? Los que mandan no son solo los que están en los despachos gubernamentales. Vamos a estudiar cuando veamos bien clase política a fondo que los que mandan son todos los que están en la clase política, dirigentes de los más variados pelajes, dirigentes estudiantiles, dirigentes sociales, dirigentes eclesiales, dirigentes económicos, dirigentes empresariales. O sea, ellos son los que en definitiva terminan decidiendo. ¿Tá? No es solo los partidos, esos son los que se dedican al manejo del poder, que es fundamental. No hay forma de manejar el poder si no es en una escuela de manejo del poder. Que los partidos después hagan otra cosa, que aprendan el poder y se olviden del tema del bien común, es otra. Pero el único lugar donde se puede aprender a manejar la herramienta del poder son los partidos políticos, algunas instituciones intermedias, sindicatos, pero finalmente los que deciden quién es el candidato y quién no, obviamente que habrá que mejorar el sistema representativo, son los partidos políticos. Y en el vértice de la pirámide política estará el decisor final, que es decisor ya hoy en día hasta un cierto punto, porque hay toda una cosa globalizada, entonces no podemos cerrarnos en pensar que un Estado solo hace lo que quiere, ¿no es cierto? Y en esta clase política están, obviamente, los que están en los distintos cargos, eh, pero yo les insisto, los que más bien común construimos son ustedes y yo. Los que más generamos que se viva mejor o peor son ustedes y yo. La política es una actividad espectacular, aunque sea vilipendiada, aunque sea en general un desastre, bueno, sigue siendo absolutamente necesaria porque es necesario elegir los caminos a seguir y los que lo deciden son siempre los que hacen política.
los que deciden el concreto, el hoy, pero los que generan a mediano plazo somos nosotros, son los educadores, son los profesionales, son los universitarios, son ustedes cómo se educan, son ustedes en lo que dan, son ustedes si tienen una versión universitaria o si simplemente son los técnicos del derecho, qué horror, por Dios, decir técnicos del derecho. Si son abogados o si son técnicos, ¿qué son? ¿Qué van a hacer? ¿Van a generar bien común o van a ser unos nabos que aplican normas? O sea, hay algo más que la norma. Está la búsqueda de la justicia, la búsqueda del bien común, la búsqueda del orden, de la paz, saber cuándo se aplica la resistencia a la opresión. Y eso no sale de la ley, no sale de la ley. Bueno, me enganché un poquito. En definitiva es la sociedad que es la que tiene el mayor poder político. Y en definitiva somos nosotros los que generamos, quienes nos gobiernan, quienes son un reflejo de nosotros. Es así. Un reflejo para un lado, un reflejo para el otro, pero es así. Bueno, seguimos con el trabajito ese que empezamos, así que ahí nos vamos a divertir y vamos a ir generando cultura, vamos a ir construyendo nuestra nación. Hoy no voy a dejar espacio a las preguntas porque ya no me queda tiempo. Bueno, un abrazo grande, nos vemos. Hasta luego.